Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Bueno, nos habíamos quedado en lo que correspondía a la simulación de los lípidos. Eh, la simulación de los lípidos es un tema totalmente aparte. En realidad, ustedes lo van a ver mucho mejor cuando hagan el tema de fisiopatología, perdón, de bioquímica, ¿no? Y la asimilación de los lípidos depende de la característica del intestino para poder hacerlos solubles, ¿no? Ustedes saben que los lípidos son material graso, efectivamente, que andan en forma de gotas y que se transportan a lo largo del tubo digestivo y que tienen que encontrar la forma mediante el cual puedan llegar hasta el punto exacto a través del tubo digestivo para finalmente poder ser absorbidos. Entonces, uno de los puntos importantes con respecto a ello es que dependen del proceso conocido como solubilización, mediante el cual el intestino o el tracto digestivo intenta romper las enzimas en el trayecto de todo, intenta romper los enlaces de los triglicéridos y el colesterol para que poco a poco puedan llegar a ser ácidos grasos libres, tal y como hemos mencionado en las diferentes formas de alimentación, como son en la caso las proteínas o los carbohidratos, ¿no? Además, los lípidos, pues nosotros conocemos, no solamente están a cargo de lo que es una fuente de energía, sino también pueden haber parte de ellos oligoelementos, vitaminas liposolubles que ayuden efectivamente a funciones esenciales del cuerpo, ¿no? Entonces, el primer paso por el que debe de pasar es la lipasa lingual. La lipasa lingual es una lipasa que en realidad no tiene una mayor gran cantidad, porque en eficacia no tiene una gran importancia. Está secretada por las linguales en la boca y deglutida en la saliva, digiere una muy pequeña cantidad a nivel de los triglicéridos, y como les digo, empieza lo que es la digestión de los lípidos a nivel de la primera fase de la deglución. Inmediatamente después, el estómago, gracias a las células parietales, o mejor dicho, gracias a las células principales, ¿no? Elimina una enzima especial que se conoce como la lipasa gástrica. Esta lipasa gástrica intenta romper algunos enlaces de los triglicéridos, que son básicamente la primera forma de presentación de los alimentos de origen graso, ¿no? Y que ante la evidencia de un pH ácido no es capaz de hidrolizar, por ejemplo, la segunda posición del éster de triglicéridos. Y de esta forma, pues, a pesar de que esta es la segunda enzima que se encuentra en evidencia conjuntamente con el contenido graso que proviene del alimento, no es totalmente capaz de poder degradar totalmente a los lípidos. Y entonces en su trayecto vamos a ver que nos encontramos finalmente con el intestino delgado. Y en el intestino delgado tiene que encontrarse pues con lo que viene a ser la lipasa pancreática, que esta sí pues tiene un efecto sumamente eficaz y sumamente efectivo, ¿no? Sin embargo, se trata de hacer que la grasa, que es un elemento que no es soluble, ¿no? Se pueda transformar en múltiples gotas pequeñitas, de tal manera que las enzimas pancreáticas tengan, pues, contacto lo mayor posible con la mayor cantidad de grasa posible, ¿no? Es decir, cortar a la grasa en pequeñas cantidades muy, muy, muy pequeñitas, gotitas pequeñitas, de tal manera que las enzimas se puedan adherir a todas ellas, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la función relevante por parte de la bilis, que es lo que ya habíamos hablado un poco en secreción hepática, la cual pues tiene, como ustedes saben, una fase hidrofóbica, ¿no? Aquella que está más bien es liposoluble, y una fase hidrofílica, dependiendo de la presencia de los iones oxidrilo en su contenido, ¿no? Además de ello, ustedes saben que la bilis tiene fosfolípidos y tiene pues estos ácidos biliares que forman una capa totalmente micelar, ¿no? Alrededor de la gota de grasa, que va formando gotas pequeñas de grasita que se llaman las micelas. Aparte de ello, pues la bilis presenta dentro de esos fosfolípidos, por ejemplo, la fosfatidil al fosfolípido conocido como lecitina, que es muy importante para la formación de las micelas. Y entonces el tamaño al cual puede disminuir las gotas de grasa gracias a este efecto de los ácidos biliares es fundamental, ¿no? Llegando a ser inclusive hasta 1 micrómetro, con un aumento superficial total causado por un proceso de emulsión de hasta
1000 veces, ¿no? Y las lipasas son sustancias hidrosolubles, ¿no? Que solo pueden atacar prácticamente esta grasa de su superficie. Entonces, cuando nosotros tenemos una secreción pancreática, hay que ver cuál es el contenido en digestión para para los lípidos, ¿no? Y entonces cuando nos preguntan cuál es el contenido principal, ahí tenemos tres objetivos básicamente: la lipasa pancreática, la fosfolipasa 2, la estearasa de colesterol, ¿no? Y la lipasa pancreática, pues, es capaz de hidrolizar las posiciones 1 y 2 de los triglicéridos, ¿no? Esta es la enzima más importante y, como ustedes pueden ver, se adhiere a la gota de grasa para poder en el interior romper la mayoría de los enlaces de las posiciones de los triglicéridos. Ustedes se acuerdan que los triglicéridos están formados por una cadena de glicerol y por 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces, la lipasa pancreática es efectiva porque rompe 2 posiciones de estos gliceroles, ¿no? Ácidos grasos libres. Sin embargo, se dije que tiene una acción paradójica porque habitualmente esta lipasa pues se une al el líquido graso, ¿no? Y que además, ¿no? Se puede unir a la gota de grasa mediante la unión de un factor o cofactor conocido como la colipasa. Esta colipasa, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, lo que hace es unir a la lipasa para poder ayudar a hacer efecto directo sobre, ¿no? Sobre los triglicéridos. Muy bien. Otros elementos importantes en enzimas que vamos a tener están, por ejemplo, la de la fosfolipasa 2 y la esterasa de colesterol. La fosfolipasa 2 es una característica enzima que ustedes seguramente lo han revisado en parte del ciclo celular, que característicamente transforma los fosfolípidos de la membrana, por ejemplo, en el ácido araquidónico, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, y de ahí se deriva una serie de sustancias. Sin embargo, a pesar de que la fosfolipasa A2 sirve para derretir algún tipo de enzimas de ¿no? Puede llegar a ser bastante tóxica porque en ausencia de un sustrato en la dieta no puede llegar a destruir las membranas celulares. Otro tipo de enzimas es la estearasa de colesterol, ¿no? Porque evidentemente necesitamos, pues, romper los ésteres de colesterol para que esta molécula pueda llegar a ser absorbida vía tracto gastrointestinal. Entonces, luego, ¿qué pasa? Una vez que estas enzimas han actuado, miren ustedes, las micelas están conformadas alrededor de ácidos biliares y fosfolípidos, son objetivo por parte de la lipasa pancreática, y la lipasa pancreática pues actúa sobre las gotas y finalmente las reduce de tamaño hasta que la mayoría se ha vuelto, por ejemplo, ácidos grasos libres y monoglicéridos y son absorbidos a lo largo del tracto gastrointestinal delgado. Una vez en el tracto gastrointestinal delgado, ¿no? En el enterocito lo que hace es captar a estas estos gliceroles y los transforma de nuevo a triglicéridos, pero esta vez los une a proteínas especiadas como las apolipoproteínas, ¿no? Y los transforma en algo que se conoce como los kilomicrones, ¿no? Que son las lipoproteínas que ustedes seguramente ya han estudiado en bioquímica. Ser tan grandes y no poder pasar a través de la vasculatura venosa, requieren de una vasculatura especial para su pasaje. Esos son los vasos linfáticos. Entonces aquí la importancia, relevancia la adquieren los linfáticos porque son los que van a adquirir o van a captar a los kilomicrones y van a llevarlos directamente al hígado, que al final transformará en todas las lipoproteínas, etcétera, que ustedes ya conocen por bioquímica. Entonces, los elementos para la absorción son fundamentales. Hay que entender que para que esto suceda es importante un aumento marcado de la superficie de absorción, ¿no? A tal grado que
podamos absorber una gran cantidad de, por ejemplo, solutos, y un componente importante es el agua, ¿no? Porque todo lo que ustedes han visto, el cuerpo pues tiene una gran capacidad de secreción, ¿no? Una gran capacidad de secreción de sustancias, enzimas, moco, etcétera, ¿no? Así que eso, pues, evidentemente hace que finalmente se puede haber una gran pérdida de agua si es que uno no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, es fundamental el hecho de tratar de, ¿cómo se llama? De entender por qué es que el intestino delgado y el grueso tienen que recuperar la cantidad de agua que se ha perdido en estas secreciones. Acuérdense ustedes que según el gráfico que habíamos visto en las primeras clases, la cantidad en volumen que se puede llegar a secretar es aproximadamente 7 litros. Entonces, de estos 7 litros, uno tiene que absorber por lo menos unos 6 litros y medio para poder no deshidratarnos en todo el día. Entonces, el intestino delgado, sobre todo este, y el intestino grueso ayudado, tienen la capacidad de poder absorber grandes cantidades de ello. Y eso es porque si uno mira una vellosidad intestinal, miren ustedes, está llena de capilares que tienen la capacidad de absorber gran cantidad de elementos, oligoelementos, nutrientes, agua, etcétera, que pues básicamente gracias al aumento de la superficie proveniente de las células del tejido intestinal hace que no haya limitación en cantidad, ¿no? Entonces, cada célula epitelial o vellosidad tiene un borde en cepillo formado por unas 1000 microvellosidades que tiene más o menos 1 micrómetro de longitud, ¿no? Y un diámetro que sobresalen finalmente en la luz intestinal. Muy bien, acá tenemos la absorción del intestino delgado. Miren ustedes, son más o menos unos 100 gramos de grasa, más 50 a 100 gramos de aminoácidos, ¿no? 100 a gramos de iones, ¿no? Y 7 a 8 litros de agua. Pero sin embargo, la capacidad de absorción del intestino delgado normal es superior y alcanza varios kilos de hidrato de carbono. Miren, 500 gramos de grasa, 500 a 700 gramos de proteínas y 20 litros de agua a más, ¿no? Entonces, la absorción puede ser absorción isosmótica de agua, como puede ser absorción de iones, ¿no? La absorción isosmótica de agua... Aló, un favor, ahorita estoy en clase, no puedo contestar. Mándame un mensaje, por favor. Gracias. Okay. Entonces, la absorción isosmótica de agua, ¿no? El agua aquí básicamente se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión, ¿no? Obedece a las leyes de ósmosis, por lo que cuando el quimo está lo bastante diluido, pasa del agua a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades y ocurre casi en su totalidad por ósmosis, ¿no? La absorción de iones, ¿no? Y aquí tenemos que el sodio es básicamente transportado activamente a través de la membrana intestinal. Como ustedes vamos a ver ahora en los existe una gran cantidad de electrolitos, de bombas de electrolitos que pueden hacer posible una reabsorción, ¿no? Ávida y también una secreción, ¿no? Cada día más o menos están secretando entre 20 a 30 gramos de sodio, ¿no? Una persona normal más o menos ingiere entre 5 a 8 gramos de este sodio. Entonces, para prevenir la pérdida, el intestino prácticamente tiene que absorber casi un 80 al 70% de lo que se ha secretado. Y uno podría decir, doctor, pero entonces, ¿por qué se secreta lo que inmediatamente se va a absorber? Porque la secreción de estos iones hace posible el fluido del agua alrededor y esta agua y esta secreción mucosidad es importante para mantener las funciones mecánicas, la secreción del intestino delgado, pero también para las funciones, por ejemplo, de sucesión a lo largo del interior de la luz intestinal, ¿no? Entonces, miren ustedes la cantidad de bombas que hay en enterocitos
¿no? El sodio se contransporta básicamente a través, en el modo cepillo, a través de varias proteínas transportadoras, por ejemplo, la bomba correceptor de sodio aminoácidos, sodio glucosa, intercambio, ¿no? De lo que es sodio con hidrogenión y cloro con bicarbonato, ¿no? Esas son las principales bombas que tiene básicamente el intestino delgado o el enterocito, ¿no? Muy bien, entonces en cuanto a la absorción, ustedes pueden ver el ósmosis, básicamente que sucede de agua. Aquí juega un rol particular, por ejemplo, la aldosterona, ¿no? Cuando hagamos nefrología o cuando hagamos fisiología, endocrinología, también vamos a ver el importante rol que tiene la aldosterona en la reabsorción de sodio y en la secreción de potasio. No tiene absorción a nivel de cloro, a nivel del intestino delgado, la absorción de iones de bicarbonato y las secreciones de bicarbonato y absorción de iones de cloro y de intestino grueso, ¿ya? Asimismo, son activa de, por ejemplo, calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. A nivel del agua, básicamente todo sucede por ósmosis, ¿no? Eso quiere decir por un transporte debido a cambios en las concentraciones en el interior, por ejemplo, de la célula, que es en este caso el enterocito, y la luz, ¿no? Y la luz del el intestino delgado. Entonces, la mayor parte de esta ósmosis se produce, como ya se ha dicho, a través de iones estrechas situadas entre los bordes apicales de las células epiteliales, ¿no? Aunque un porcentaje menor lo hace a través de las propias células, o sea, vía transcelular. Entonces, ustedes van a ver que aquí el ósmosis, por ejemplo, se debe básicamente a la gradiente por la elevada concentración de iones en el espacio paracelular, ¿no? Otro punto importante a mencionar es el de la aldosterona. La aldosterona es una importante hormona que potencia el efecto de la absorción porque aumenta la cantidad de canales disponibles para la absorción de sodio, ¿no? Entonces, en la deshidratación, la corteza, por ejemplo, suprarrenal, secreta grandes cantidades de esta aldosterona porque es un mineralocorticoide y en un plazo de 1 a 3 horas, esta puede estimular enormemente las enzimas y los mecanismos de transporte que intervienen en la absorción de sodio y con eso también ayuda a la absorción de agua. En cuanto al cloro, ¿no? Este es básicamente las primeras porciones del intestino, ¿no? La absorción de cloro es rápida, y sucede sobre todo, ¿no? Sucede sobre todo por la difusión. En cuanto a la absorción de iones bicarbonato en el duodeno y el yeyuno, a menudo en las primeras porciones del intestino delgado, ¿no? Han de reabsorberse grandes cantidades de bicarbonato debido a las cantidades importantes del mismo que contiene la secreción pancreática y la bilis, ¿no? El bicarbonato se absorbe prácticamente por un mecanismo indirecto, ¿no? Cuando se absorben iones de sodio, ya que como hemos visto en las principales bombas de la luz intestinal, usualmente el sodio es un cofactor ingresado hacia el enterocito gracias al bicarbonato o viceversa, ¿no? Puede ser secretado, como es en el caso del páncreas, ¿no? Entonces, y además, a su vez, los iones hidrogeniones se combinan con el bicarbonato para formar ácido carbónico que se disocia inmediato en agua y anhidrido carbónico, ¿no? Bien, acá ustedes tienen. Por una pregunta. Micrófono. Doctor. Micrófono no se escucha. A ver, ahora, ¿me escuchan ahora sí? Sí, doctor. Por una pregunta. Ya. Sí. ¿Qué es espacio paracelular? ¿A qué se refería? Sí. ¿Cómo? Espacio paracelular, ¿a qué se refería? ¿No lo escuchó?
Espacio Ya. A ver, cuando un elemento... Ya, a ver, eso lo vamos a ver un poco más en renal, pero acá les voy a explicar. Aquí, cuando ustedes tienen un epitelio, y el epitelio tiene una luz por medio de los elementos que captan y otro, un elemento por donde que está el capilar peritubular o en el caso de perivellosidad, ¿no? Normalmente los solutos pueden viajar en el sentido desde la luz hasta el capilar. Y para hacerlo tienen dos formas. O bien lo hacen entre las uniones estrechas, aquí, o bien lo hacen pasando la célula sus dos membranas, la parte basolateral y la parte apical. Cuando pasa a través de las uniones estrechas se llama transporte paracelular, ¿ya? Cuando pasa ingresando a través de bombas una membrana y luego la siguiente membrana se llama transcelular. ¿Entienden? Ya, doctor, sí, también, claro. ¿Sí? ¿Entendido? Todo claro, doctor, gracias. Sí, Muy sí, bien. doctor. Entonces, por ejemplo, Gracias. miren acá, miren este gráfico. Este gráfico es muy bueno para ver, por ejemplo, la cantidad de agua que se puede llevar y que se tiene que reabsorber, ¿no? Ustedes ven ahí, por ejemplo, el agua viene directamente de la ingesta, ¿no? Hacia la luz del tubo digestivo, pero más o menos 1500 proviene de la secreción salival, 2 litros 500 provienen de la secreción gástrica, ¿no? 500 mililitros de la secreción biliar y 1500 del jugo pancreático con 1000 mililitros de la secreción intestinal. Entonces, eso me da como resultado prácticamente casi 7 litros, ¿no? Eso quiere decir que si yo perdiera esta cantidad que acabo de sumar, evidentemente la deshidratación sería inminente, ¿no? Yo tengo que si yo ingesto un litro de agua, se supone que no debo de perder más de 1 litro, o 800 o 900, no tanto por vía renal como por vía digestiva. Entonces, evidentemente, aquí tiene que haber un mecanismo de reabsorción. Y miren ustedes el intestino delgado, él es el gran mecanismo de reabsorción que tiene el cuerpo. Este reabsorbe, gracias a las bombas, ¿no? Reabsorbe prácticamente 7 litros al día y el colon hasta casi 2 litros, ¿no? Si bien es cierto, él es responsable de parte de la secreción del intestino delgado, de la misma forma también reabsorbe. ¿Por qué? Porque el agua no se debe de perder. Y la forma en la que lo hace, miren, acá por ejemplo tenemos, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí, ¿no? Una pérdida a nivel de el agua gracias al tubo gastrointestinal y la forma en la que se reabsorbe, acá están estos bombas, ¿no? El NKCC1, ¿no? El cotransportador o el transportador sodio-potasio, ¿no? Y además otros, como son, por ejemplo, el cotransporte de sodio con glucosa, ¿no? Con aminoácidos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos mediante el cual el intestino delgado, gracias a la reabsorción de sodio, es que ayuda también, por medio de arrastre, el paso a través del agua. En el intestino grueso, que es básicamente un componente que sirve para amoldar las heces y para reabsorber la mayor cantidad de, eh, absorción intestinal, ¿no? Tenemos que cada día más o menos pasan entre 1500 mililitros de quimo por la válvula ileocecal, ¿no? La mayor parte del agua y de los electrolitos se absorben en el colon, por lo que las heces excretadas contienen al menos 100 mililitros de líquidos, ¿no? Además, se absorbe la totalidad de iones, solo se excreta prácticamente 1 a 5 mil equivalentes, sobre todo de lo que con respecto al sodio, ¿no? Y casi toda la absorción en el intestino grueso, ¿no? Tiene lugar en la mitad proximal del colon, lo que justifica el nombre de colon absorbente, ¿no? El colon distal funciona principalmente como
depósito de heces hasta su correspondiente excreción, por lo que suele conocerse como colon de depósito. En la absorción, nosotros vemos que la mucosa del intestino grueso, como la del delgado, posee una gran capacidad para la absorción activa del sodio y la gradiente de potencial eléctrico que se crea por la misma causa de absorción del cloruro, ¿no? Las uniones estrechas entre las células epiteliales del intestino grueso son mucho más estrechas que las del intestino delgado, ¿no? Y la mucosa del intestino grueso secreta, pues, iones de bicarbonato al mismo tiempo que se absorbe un número igual de iones de cloro por el proceso de transporte con intercambio antes descrito. Tenemos la capacidad máxima de absorción del intestino grueso, ¿no? Nuestro intestino grueso tiene la capacidad de una absorción máxima entre 5 a 8 litros de líquido, electrolitos al día, y cuando la cantidad total que penetra en el intestino grueso a través de la válvula ileocecal es mucho mayor, ¿no? Evidentemente el intestino delgado tiene una capacidad de absorción mayor en el contexto de evitar que hayan las pérdidas de agua necesarias como para permitir una deshidratación, ¿no? ¿Qué acción juega el rol, por ejemplo, las bacterias? La flora bacteriana tan importante a nivel de la mucosa colónica es que el colon absorbente posee, pues, numerosas bacterias, ¿no? Y estas bacterias, entre otras cosas, por ejemplo, tienen la función de promover la absorción 1 de vitamina K, 2 de vitamina B12, la tiamina, la riboflavina, ¿no? Y diversos gases que contribuyen, por ejemplo, también a la flatulencia, ¿no? Entonces, estos son elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para la flora bacteriana. Miren, tan importante es la flora bacteriana que cuando a veces hay cuadros en los que una infección severa requiere de uso de antibióticos de amplio espectro, o sea, que cubre una gran cantidad de bacterias, cuando se toma en desmedida, ¿no? Puede desarrollarse un cuadro donde todas las bacterias de la flora bacteriana del colon prácticamente se limpian y es otra bacteria la que puede infectar al colon, ¿no? Entonces, eso se llama, por ejemplo, la colitis pseudomembranosa. Entonces, es un cuadro en el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y recalca la relevancia de la placa colónica bacteriana, ¿no? Entonces, las composiciones de las heces normalmente están formadas en 3/4 de agua, ¿no? 1/4 de materia sólida, 30% de bacterias muertas, ¿no? Un 10 a un 20% de grasas y un 10 a 20% de materia inorgánica, entre 2 a 3% de proteínas, 30% de productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos como los pigmentos biliares y las células epiteliales desprendidas, ¿no? El color pardo de las heces se debe básicamente a la estercobilina y a la urobilina, ¿no? Que son sustancias derivadas de la bilirrubina. El olor, que es consecuencia sobre todo de los productos de acción bacteriana, ¿no? Los cuales varían de otras personas dependiendo de la flora residente y del tipo de alimentación. Los productos odoríferos, que son entre otros pues el indol, el escatol, los mercaptanos, el ácido sulfídrico, que son pues los que le dan el olor característico a las heces. Muy bien, y en cuanto a la motilidad, ¿no? En la motilidad, este es un tema un poquito más simple. Acá vamos a hablar básicamente acerca de cuáles son las características de cómo son los movimientos de las asas intestinales, ¿no? Y aquí hay que empezar por la deglución, que tiene básicamente con la cantidad de alimentos que una persona ingiere, depende básicamente del hambre, de la característica de la misma persona, el tipo de alimento que busca, ¿no? Y que la deglución describe pues los procesos mediante el cual se da la ingesta de los alimentos y este lleva finalmente el alimento hacia lo que es el esófago, ¿no? La masticación, que tiene que ver el proceso mediante el cual
uno intenta triturar el alimento mediante la acción de los dientes, ¿no? Hasta cortar en múltiples pequeños pedazos los alimentos, de tal manera que puedan ofertar la mayor cantidad de superficie disponible a las enzimas digestivas para que una digestión adecuada por parte del alimento. La deglución, ¿no? La deglución que tiene, que puede dividirse, por ejemplo, en una fase voluntaria, que inicia el proceso de deglución, una fase involuntaria, que consiste en el paso de alimentos hacia el esófago, y una fase esofágica, que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe hasta finalmente el estómago, ¿no? La fase voluntaria, que es cuando los alimentos se encuentran preparados para la dilución, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar los arrastra o desplaza voluntariamente en sentido posterior en la dirección a la faringe, ¿no? Y a partir de este momento la deglución pasa a ser un proceso total o casi totalmente autonómico, porque ya en el intestino, perdón, en el esófago prácticamente empiezan parte de las fibras de origen automático. La fase faringea, ¿no? Que es cuando el bolo alimenticio penetra en parte posterior de la boca y en la faringe, estimula las áreas epiteliales receptoras de deglución situadas alrededor de la entrada de la faringe y sobre todo en los pilares amigdalinos. Los impulsos que salen de estas áreas, que llegan al tronco encefálico, inicia una serie de contracciones automáticas en el músculo faríngeo. El paladar blando, que se eleva para tapar las guanas e impedir el reflujo de alimentos hacia las fosas nasales, ¿no? Los pliegues platofaríngeos a cada lado de la faringe, que se desplazan hacia la línea media, aproximadamente entre sí, y formando pues una hendidura sagital a través de las cuales los alimentos pasan por parte del posterior de la faringe y la deglución. Las cuerdas bucales de la laringe, que se aproximan con fuerza, ¿no? Al tiempo que los músculos del cuello tiran y desplazan hacia arriba todo el órgano, y el ascenso de la laringe, que también tracciona el orificio de entrada del esófago hacia arriba y lo amplía al mismo tiempo los 3 a 4 primeros centímetros de la musculatura esofágica, ¿no? Y entre la deglución y la deglución, el esfínter permanece fuertemente contraído, por tanto, impide la entrada de aire a través del esófago. Específicamente, a nivel del esfínter esofágico superior. Porque deglución y dilución no solo es importante que el aire pase directamente hacia lo que es la vía aérea, sino que el aire no debe de pasar a través del intestino, porque evidentemente esto provocaría problemas del tracto gastrointestinal, como son la llenura precoz, la sensación de dilatación de asas intestinales, etcétera, ¿no? Profesor, no se le escucha. Ay, perdón, disculpen chicos. Este micrófono. A un ratito.
Bien, ¿ahora sí me escuchan, doctores? ¿Ahora me escuchan? ¿Se me escucha, Sí, doctor. doctores? Sí, Muy bien. doctor. Listo. Sí, doctor. Entonces, aquí en este punto vamos a ver lo que es el control nervioso de la fase de deglución. Ustedes ya saben, básicamente la primera parte de la deglución, como les decía, es un componente del tipo voluntario, pero conforme va pasando el alimento a lo largo del trayecto del esófago, las fibras del tipo automático se van juntando y eso quiere decir que ya tenemos un proceso ya más del tipo autonómico, ¿no? Es decir, no depende tanto de la decisión de la misma persona. Y eso se codifica en un acto reflejo, ¿no? Mediante el cual el alimento, cuando ya toca las partes posteriores de la faringe, dilata y finalmente constriñe los esfínteres necesarios para pasar el alimento hacia el esófago, ¿no? La fase esofágica, que es la función primordial del esófago, consiste básicamente en conducir con rapidez el alimento desde la faringe hasta el estómago, por lo que los movimientos están organizados específicamente para cumplir esta función, ¿no? El esófago, pues, suele desarrollar dos tipos de movimientos peristálticos, primarios y secundarios, ¿no? El peristaltismo primario, ¿no? Que es un simple continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y que se propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la deglución. Esta onda pues recorre el tramo de la faringe hasta el estómago en 8 a 10 segundos. El alimento deglutido por una persona suele llegar a la parte inferior del esófago prácticamente con rapidez, una mayor onda peristáltica en unos 8 a 5 segundos, ¿no? Y las ondas peristálticas secundarias que pertenecen al esófago se inician en la parte, en el circuito intrínseco prácticamente del sistema nervioso hemientérico, es decir, en el plexo que está en el interior del mismo esófago y parte gracias a los reflejos que empiezan en la misma faringe y que van promoviendo el pasaje del alimento a lo largo del trayecto de toda la musculatura, ¿no? Las funciones motoras del estómago, que tienen básicamente que son tres, ¿no? El almacenamiento de grandes cantidades de alimento, ¿no? Porque como les dije, el estómago funciona más como un tema de amplio reservorio que más que para la digestión de las proteínas, porque acuérdense que la pepsina no es la más eficaz de las enzimas para romper los enlaces, ¿no? La mezcla de estos alimentos con secreciones gástricas para formar una papilla semilíquida, el vaciamiento lento del quimo desde el estómago hasta el intestino delgado, ¿no? Y fisiológicamente resulta más adecuado dividirlo en una porción, pues prácticamente oral de una porción caudal, ¿no? Que es básicamente aquí y acá antes de dividir entre cardias, estómago, ¿no? Que tiene más una clasificación del tipo histológica y de acuerdo a porciones, ¿no? Las funciones del estómago, ¿no? Las funciones del estómago varían desde, perdón, disculpen. Perdón, chicos, disculpen que están que me llaman ya. A ver, entonces, cuando los alimentos penetran en el estómago, forman lo que son círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa, ¿no? Entonces, normalmente la distensión gástrica por entrada de los alimentos desencadena algo que se llama el reflejo vasovagal, que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve finalmente al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que finalmente se va distendiendo para acomodar cantidades progresivas de alimento hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa, situada en alrededor de 0,8 a más o menos 1,5 litros de volumen en el interior de la cavidad gástrica, ¿no?
En tanto la ocupación no se aproxima a este límite, la presión dentro del estómago se mantendrá baja y por lo tanto no habrá el reflejo determinado antes mencionado, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver la forma en la que electrofisiológicamente se dan las ondas peristálticas, es porque hay pues lo que se conoce como la presenta que entonces por lo tanto Doctor, no se le escucha. Profesor Sobe se está cortando. Doctor, está intercortado, no se escucha. Se escucha, doctor. a ver, ahora me escuchan mejor. Aló, aló. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, miren ustedes, la razón por la cual se dan las ondas peristálticas es porque ustedes conocen alrededor y por debajo de las fibras musculares existe toda una red de fibras nerviosas conocidas como las neuronas o el sistema nervioso entérico del intestino delgado, ¿no? Y aquí mismo ustedes tienen pues una serie de neuronas que lo que hacen es liberar un potencial de acción en estos músculos y desencadenar las contracciones peristálticas habituales, ¿no? De tal manera que pueden variar de acuerdo a su necesidad la cantidad de veces o la cantidad o la amplitud de esta descarga eléctrica, ¿no? Entonces, cuando las ondas lentas inician la contracción, ¿no? Del músculo liso, alcanzan un determinado umbral, ¿no? Y ese determinado umbral está determinado por neurotransmisores como son el péptido intestinal vasoactivo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Cuando el potencial está en reposo y por lo tanto teóricamente se encuentra en relajación, ¿no? El músculo liso varía de forma característica en el tiempo, lo que se conoce como un ritmo básico eléctrico, ¿no? Y las frecuencias de estas ondas lentas son más o menos a 3 a 5 por minuto en el estómago y alrededor de 10 a 20 por minuto en el intestino delgado, disminuyendo otra vez entre 6 a 8 por minuto el número de descargas que realizan estas neuronas intersticiales presentes en el sistema intestinal entérico, ¿no? Dentro de ellas, una de las células más importantes que intervienen en la descarga eléctrica son las neuronas intersticiales de Cajal, ¿no? Que son un grupo especializado en la pared intestinal que implica la transmisión de información de las neuronas entéricas a las del músculo liso, ¿no? Entonces, el ritmo eléctrico básico a nivel de la pared del estómago es básicamente porque se dan lo que son ondas peristálticas, es decir, ondas de contracción de la pared gástrica que van promoviendo el transporte del el alimento hacia finalmente un punto más distal, ¿no? Entonces, cuando el estómago contiene los alimentos, la parte superior o media de su pared inicia pues débiles ondas peristálticas, ¿no? Las ondas de constricción, también llamadas ondas de mezcla, que se dirigen hacia el antro, siguiendo la pared gástrica con un ritmo alrededor de cada más o menos 10 a 15 segundos, ¿no? Estas ondas prácticamente se inician por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva y que corresponde a lo que se conoce como las ondas lentas, ¿no? Conforme la constricción avanza desde el cuerpo, ¿no? Desde el cuerpo del estómago hacia el antro, dan lugar pues a potentes anillos peristálticos, porque como ustedes pueden ver, la musculatura del estómago se va contrayendo como si fuera un anillo, de tal manera que va haciendo que el alimento pase de un lugar a otro, ¿no? Entonces, estos anillos de constricción también desempeñan pues un papel de importancia en la mezcla del contenido gástrico. Cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro en dirección hacia lo que es el píloro, se excava profundamente en el contenido alimentario del antro, ¿no? Cuando una onda peristáltica se aproxima a este píloro, el propio músculo se contrae,
dificultando así el vaciamiento. Y en consecuencia, la mayor parte del contenido del antro resulta comprimido en el anillo peristáltico y retrocede de nuevo al cuerpo del estómago en lugar de seguir al píloro, ¿no? Entonces, este anillo peristáltico constrictivo móvil, junto con el retroceso de la compresión determinada como retropulsión, al hecho de que el alimento regrese hacia el antro debido al cerrado, a la constricción del píloro, es un mecanismo mediante el cual se promueve la mezcla de los alimentos, ¿no? Algo parecido como hace una mezcladora de cementos, ¿no? En el intestino delgado, los movimientos de cualquier otra porción pueden considerarse como contracciones de mezcla y contracciones de propulsión, ¿no? En gran medida, esta separación es prácticamente artificial porque en esencia todos los movimientos implican al menos cierto grado de mezcla y de propulsión simultánea, y la motilidad del intestino delgado tiene la finalidad de mezclar el quimo con las enzimas digestivas provenientes de las secreciones pancreáticas. Entonces, normalmente el movimiento consiste en el cual ¿no? Se da una contracción, miren ustedes, en un determinado sector, este separa al alimento, luego otra vuelta se relaja y vuelve a contraer, y en el caso de la contracción peristáltica, aquí en vez de darse la contracción a nivel en el medio de esta misma, del mismo alimento, aquí más bien se da hacia atrás del alimento con la intención de empujar al alimento para un determinado punto, ¿no? Este es el que consiste, o esta es la forma en la que consisten habitualmente las ondas conocidas como peristálticas, mediante el cual la función principal es la del movimiento del alimento, ¿no? Entonces, hay dos patrones que son la segmentación y la peristalsis. La contracción, que es cuando el quimo está dentro de la luz y se contrae dividiendo al quimo, ¿no? Enviándolo en dirección tanto oral como caudal, y al momento que se relaja se vuelven a juntar permitiendo que se realice otra vuelta en la mezcla del quimo. Cuando la contracción es peristáltica, como les decía, habitualmente lo que se intenta es intentar transportar, ¿no? el bolo alimenticio conjuntamente con las secreciones pancreáticas en situación distal, o sea, acercarlo al colon, ¿no? En cuanto a la motilidad gástrica, primero, básicamente aquí se da el material que no se ha absorbido en el intestino delgado y pasa al intestino grueso. Aquí el contenido es básicamente de heces y está distendida, destinada a lo que es a la excreción, o sea, a eliminarse, ¿no? El esfínter ileocecal, ¿no? Que se contrae una vez que el contenido del intestino delgado penetra el ciego y en el colon proximal, impidiendo el reflujo hacia el ilio, ¿no? Esto, en cuanto a su motilidad, tiene dos tipos, ¿no? Las contracciones segmentarias que hemos dicho que son, intenta mezclar el contenido del intestino grueso, ¿no? Y se asocian, pues, a segmentos saculares, ¿no? Característicos denominados como son las austras, que son estas de que ustedes pueden ver acá, ¿no? O sea, las contracciones a nivel de las austras son las que permiten las contracciones segmentarias. Y los movimientos en masa, que se producen en 1 a 3 veces al día, tienen como finalidad el mover el contenido del intestino grueso a lo largo, como desde el colon transverso hacia el colon sigmoides, ¿no? Aquí el agua se absorbe básicamente en el colon distal, convirtiendo el material fecal prácticamente en semisólido e incrementa su dificultad para poder desplazarse. El contenido de masa final impulsa el contenido fecal hacia el recto, donde finalmente se almacena hasta que existe el proceso de estímulo de la defecación. Y como comprenderán, la defecación depende obviamente de la ampolla rectal, el colon sigmoides y evidentemente el esfínter anal, ¿no? Los cuales están inervados parasimpáticamente por el plexo sacro, ¿no? Y tiene fibras aferentes directamente hacia el colon dependiendo de ordenar o no la defecación. Hay que entender que para el proceso de la defecación también involucra un proceso voluntario, el cual es la constricción del esfínter anal externo,
¿no? El que está básicamente dado por las órdenes que vienen directamente desde el cerebro a través del nervio pudendo hacia el exterior del esfínter anal externo, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos quedado. ¿Tienen alguna duda?